Del capítulo 3 del libro del texto La percepción inocente, en el apartado 4, el error y el ego. En el 2 dice, la conciencia, el nivel de la percepción fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor, en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ver, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Hola, hola, bienvenidos a Relatos del Texto de un curso de milagros. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este episodio. ¿Tú cómo estás? Muy bien, feliz en este episodio número 2 de nuestra cuarta temporada, feliz de regresar y de dos mensajitos que nos mandaron y los que nos repostean en Instagram, la verdad que gracias, porque gracias a que alguien nos repostea en Instagram, pues a lo mejor alguien que no nos conoce puede llegar a escuchar algo que su almita anda buscando escuchar. También las personas que estuve leyendo el otro día, todos los comentarios que vi en YouTube, que esto no me ha dado el tiempo y ahí los puedes leer, o sea, todo lo que nos de cada capítulo nos están opinando y diciendo. La verdad es que muchísimas gracias por vernos también en YouTube. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a leerlos porque no. Ahí métete, hasta chisme hay. Hablaremos hoy de las herencias emocionales. Yo lo quiero enlazar un poco acerca de enlazarlas con el curso de milagros, que tiene que ver una herencia emocional en relación a la práctica y curso de milagros. A mí no me cae duda que una emoción, y lo marca David R. Hawkins en su libro de Dejar Ir, que una emoción tiene guardada eh, muchos conceptos, como un cajón, como un archivo. Si te surge el miedo ante lo que estás percibiendo, salen un montón de conceptos, de análisis, y analizas y pones, y eso es una información del pasado, cómo lo archivamos. Entonces, las herencias emocionales, que tienen que ver con el sistema familiar, cómo nos hacen reaccionar y nadie nos enseña a cuestionarnos y a tener una mente que le pueda parar, y lejos de parar en el momento es, si ya sucedió esta situación, tener la conciencia o la práctica de ponerlo en duda y de observarte y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer un cambio de percepción ante esto que está sucediendo? Y permites que en la duda, cuando hacemos un alto, cuando ponemos en duda esto que estoy percibiendo, que es información del sistema familiar, permites que el alma te entregue, que es el espíritu, te entregue la información de manera que el ser en una práctica, el ser se va acostumbrando. Yo me cacho bien en el hábito de poderme estar constantemente cuestionando cómo estoy reaccionando y qué percepción tengo, y tener la información familiar para poderla trascender. La información Ujú. familiar en relación a mi sistema familiar. O sea, sé que lo que quiere decir es que ya se tomó bien las placas y ya sabe cuál es su callo, si te pisan, o sea, cuando dices, tengo toda mi información familiar, yo ya sé que a lo mejor sin mi información familiar viene el que siempre siento que me ven la cara de tonta, ¿no? Como creencias o percepciones o sentimientos que vienen ya del baúl de los recuerdos de mi familia. La tengo, como dices tú, la tengo aquí cerquita porque ya sé cómo opero, ya sé que de repente me siento no querida o de repente me siento rechazada. Entonces, tener toda esa información es
estar en conciencia, es estar en presencia, decir, tengo esto no para repetirlo, tengo esto para hacerlo diferente. Y es donde siento que te empiezas a conocer mucho, como que dices, aquí no la guardo allá en la sombra, no la niego, la tengo aquí conmigo, porque ya sé que cuando salga voy a tener que decidir si lo voy a hacer igual que toda la banda que está atrás de mí, abuelos, Ajá. tíos, primos, o lo voy a hacer distinto, ¿no? Sin duda, así mero. Entonces, estas reacciones, estas reacciones que acaba de decir Marcela, son reacciones del sistema familiar. Biológicamente, un gen reacciona, o sea, nos manda la información de cómo reaccionamos. Biológicamente tenemos todo el sistema, toda una familia tiene un ADN, toda una familia. Y hágate cuenta que somos, todo el sistema familiar es una casa y el ADN nos va mandando como los archivos, como el mapa. Cada vez que se cruza un carro, eh, reaccionamos así, clink, ¿no? Cada vez que nos sentimos pobres, clink. Cada vez que me quiero divertir, clink. O sea, es la manera en cómo la genética familiar hace que reaccionemos. Entonces, el ambiente que se vive por generaciones, como nadie nos enseña a ponerlo en duda, y un curso de milagros, aquí es donde quiero meterlo, nadie nos enseña a ponerlo en duda, un curso de milagros te empieza a llevar de la mano a hacer conciencia que en la mente hay una programación y cómo las primeras lecciones del libro de ejercicios nos están enseñando, nos llevan de la mano para decir, no estás disgustado por la razón que crees, o esto no significa nada, o hay una mente hay una mente que estás en la mente de Dios, permite que Él hable por ti. Bueno, eso es curso de milagros. Bueno, me voy a ir al tema. Si está estas situaciones de los abuelos y bisabuelos y la abuela, en mi caso, la abuela, la mamá de mi mamá, se queda sin mamá porque mi bisabuela muere y mi abuela termina con una tía. Sé que de esa tía era muy histérica, así la siento. Mi mamá me lo confirma. Dice, siempre la estaban regañando y regañando y regañando. El ambiente emocional donde ella llega a vivir desde niña, yo me tuve que transportar y decir, ¿qué se siente? Que tu mamá haya muerto, nadie te lo explica cómo vas a vivir. ¿Y qué se siente vivir en esa casa? Esto los quiero ir compartiendo, porque en el momento que consigan la información familiar, váyanse transportando a qué se siente que vivió. Y entonces, si yo soy una niña que no tiene mamá y estoy con alguien que está enojado y no me quiere tener ahí, ¿cómo creo que me voy a sentir? Ujú. Angustiada, rechazada, que yo traigo esa herida. Y voy a reaccionar al tiempo. Mi abuela ocultaba mucho, se desconectó de las emociones para poder sobrevivir en ese ambiente emocional. La gente se desconecta por si hay abuso, para no sentir. Sí, 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 tanto dolor. Tienes tanta angustia, tienes tanto rechazo que prefieres ya pum, desconectarte. Ujú. Ajá. Se lo trae hasta la edad adulta. Se lo trae, va creciendo, va creciendo, va creciendo y nace mi mamá. Y ella, mi abuela, con una gran necesidad de tener una mamá, de haber tenido un amor, ¿no? Ella no le enseñaron a ser mamá, ella no pudo, ajá, y cuando nace mi mamá, siento que nace como en pues chin, ya me casé y pues vamos a tener hijos porque así es la norma, porque así es como el requisito. Mi mamá vuelve a vivir lo mismo, no teniendo una mamá presente porque mi mamá Ujú. automáticamente se va con su abuela paterna, la mamá de mi abuelo. Entonces se vuelve a repetir el mismo patrón, ¿ok? Sí. Se vuelve mamá
Pero lo que les quiero compartir, y tomen nota con su lapicito, plumita, que la emoción heredada muchas veces no la vas a dirigir. Si mi abuela no pudo ser mamá y no se hizo cargo de sus hijos, mi mamá sí. Pero en esta sensación de rechazo no lo hace con la mamá, sino lo hace con el hombre. O sea, no lo percibe en relación. Mi mamá no dice, mi mamá me rechaza. Mi mamá sí dice, mi mamá siempre estaba en otro mundo, pero la quiero mucho. Pero esa percepción la pone más en el hombre, en mi papá. Ujú, sí. La manera en cómo se soluciona la bisabuela, la abuela, mi mamá y yo, no es de la misma forma. Es que por si alguien no le entiende, porque a mí me costó mucho trabajo entender que yo no me parecía a mi mamá, mucho menos a mi abuela. Esto se los quiero compartir. No se van a parecer en la manera como ellos resolvían, como ellos actuaban, como ellos, no va a ser. Va a ser, en otro tema te lo vas a llevar y a lo mejor mi mamá no ignora a sus hijas, pero a lo mejor ignora al hombre o ignora a sus amigas. Y mi Ujú, abuela ignora a sus hijos, pero a sus amigas no. Pero es la ujú. misma manera Emoción. emocional como estás resolviendo tu vida, ¿sí? Que podamos identificar la historia familiar, hay mucha gente que me dice que no la sabe y no sabe quién, o sea, no sabe ni por dónde con los abuelos porque se murieron, se fueron, no estuvieron, nos abandonaron. Tomen nota con los tíos porque cada uno de los tíos, cada uno de tus hermanos, cada uno de los tíos abuelos representa, unos van a tener más información de la abuela y otros van a tener más información del abuelo, en otras palabras pedagógicas. Si tienes tíos y no conociste a tu abuelo, anota el carácter de tus tíos. Uno es más débil, otro es más duro, otro es depresivo, otro es más débil. Va a haber un patroncito. Ahí vas identificando cómo eran tus abuelos. Nada más este nota se los quiero pasar a los alumnos que nos escuchan, que sé que me dicen o nos dicen, no conozco la historia porque no conozco a nadie. Si no tienes tíos, con tus Ujú, hermanos sí, van a ser claro. muy buen parámetro de dónde vienen tus, o sea, cómo eran a nivel emocional, cómo eran tu abuelo y tu abuela. Ujú. Sí, súper. Siento yo que los hermanos es un buen norte siempre tenemos como la misma emoción, pero cada uno opera de diferente manera, ¿no? O Manera. sea, Ajá. yo de hecho el fin de semana les mandaba un TikTok, pues tengo un hermano más grande, hombre, y un hermano más chico, hombre, y yo soy la de en medio. Entonces, decía, el más grande por lo regular tiene esto y esto, el del medio siempre se siente abandonado y esto, y el del chico siempre tiene mucha ira y así, ¿no? Y contesté a mi hermano chico, yo tengo los tres, y nos empezábamos a reír, ¿no? Pero, y quiere decirle, sí, tienes toda la razón, o sea, nos parecemos mucho, pero cada uno acciona distinto a Ujú. lo que va viviendo, pero tus hermanos serán un buen norte de esa rebanada de pastel que nos toca vivir. Oye, y ahorita que estás diciendo esto, el fin de semana que estuve en un curso y la persona que imparte el curso es alumno de Bruce Lipton, que es el Ujú. padre de la epigenética, ¿no? Y nos Ujú. platicaba mucho sobre este tema que ya lo habíamos escuchado, pero pues siempre es bueno seguir escuchando. Y me gustó mucho esta frase que nos compartía que decía, las percepciones no solo controlan el comportamiento, también controlan la expresión de nuestros genes. Entonces, yo decía, totalmente, o sea, es como cuando dicen, y nos justificamos a veces de que, no, pues es el gen, ya lo traigo, así reaccionamos todos los García, ¿no? Todos nos enojamos, todos nos sentimos, o todos vemos el mundo de la manera más parecida, pero realmente está comprobado que que se puede modificar, si tomamos conciencia y si empezamos a observar que de repente todos nos estamos comportando iguales,
siento que yo hay alguien en el sistema familiar que puede ser tú que nos estás escuchando, que viene como a hacer un alto y a revisar si todos estamos reaccionando de la misma, si todos tenemos esta herencia emocional y hacerlo distinto. Justo ayer me pasó que le estaba contando ahorita a Diana, yo que venía de Cancún, me dejó el avión y entre muchas cosas de las que vivimos, una antes de dormir con la amiga que venía, a la cual las dos nos dejó el avión, antes de dormir me dice, oye, fíjate, oye este mensaje. Y era un mensaje de su hijo diciéndole, oye mamá, fíjate que me estoy dando cuenta que soy bastante malo para el básquet, yo creo que hasta aquí voy a dejar el equipo, y nos volteamos a ver con cara de, güey, se está súper victimizando, nos moríamos de risa, obviamente doy el mensaje del niño, ¿no? Y decía, yo no soy bueno para esto, yo creo que Dios tiene otros planes para mí, o sea, pero aparte me encanta porque, ¿qué niño dice, Dios tiene otros planes para mí, ¿no? Son bastante conscientes los hijos de ella, y decía, yo creo que Dios tiene otros planes para mí, y yo primero le veía la cara a mi amiga, y mi amiga angustiadísima, ¿no? De que, ay, no, pobre, no sé qué, y yo riéndome, yo traía el simple, y decía, y repetía mucho esta frase, que ahí fue donde yo capté que no era cierto lo que estaba diciendo, porque decía, sí me gusta, pero si soy malo, pues yo creo que ya no voy a regresar, aunque a mí me gusta mucho ir, pero yo ya no voy porque hay gente que es mejor que yo. Y en la NBA nomás escogen a 500 y no voy a ser de los 500. O sea, se estaba yendo lejos, ¿no? Pero repitió tantas veces sí me gusta que yo ahí dije, no te dejes engañar por este niño, ya sabes, no es cierto lo que está diciendo, me dije yo a mí misma. Entonces yo veía a mi amiga que estaba bastante angustiada, obviamente con justas razones porque es su mamá y también estamos conectados, haz de cuenta, botoncito con botoncito. La mamá ya iba a decirle como ay, mi amor, sí, Dios es bueno, ¿no? Entonces, le digo, esto, antes de contestar, se está contando una historia que no es verdad. Y se quedó ella, sí, ¿verdad? Sí, no, esta historia que se repitió muchas veces que sí le gusta. O sea, es como cuando ya no voy a ir, ¿eh? Y si quieres ir, ¿eh? Y si me vuelven a decir, ya no voy a ir, o sea, como que nos victimizamos, ¿no? Y le digo, platícale mejor qué es Pero mira, hacerte Marcela, historias te voy y a decir, creerte esas lo que historias. conozco de esa amiga, es una herencia emocional. Y que para allá iba, pues, ¿no? Ajá. Y Totalmente. sigue, perdón, te interrumpí. No, hombre, interrúmpeme. Yo sé totalmente que sabes para dónde voy. Pues, yo, o sea, obviamente sabía que si este niño era un reflejo de las mismas angustias de ella, ¿no? De su misma manera de reaccionar, así como ya valió madre todo, ¿no? Como que el niño nomás le faltó decir eso. Ya nos cagó el payaso, ya no me voy a ir de aquí. Y entonces a mí me empezó a dar mucha risa porque obviamente cuando no es uno el que está ahí, porque yo también soy igualita, de que cuando ya creo que ya valió madre también me victimizo. Entonces le dije, no, stop, vamos haciendo esto, vamos que él se observe la historia que se está contando, que no es cierto, y que le pare tantito a su drama y vámonos enfocándonos en que sí es bueno, que esto me lo acaba de enseñar un amigo que tiene 3 hijos. Me dijo, yo les enseño, a ver, ¿para qué eres bueno? Pues no, para encestar, no. Para correr, pues tú dedícate a correr. Me encanta, ¿no? Que le dice, para lo que eres bueno, en eso nos vamos a enfocar. O sea, ¿eres bueno para echar porras? Dedícate a echar porras en el equipo, ¿no? Entonces le dije, vamos enseñándole a Robertito Junior, que nada es casualidad, para que es bueno, ¿no? Entonces, nos Quiero reímos ponerle mucho y de... siento que con eso ella también se pudo ver como que, güey, ya nos íbamos a ir nos íbamos a ir por un tobogán, que miren los que nos están escuchando, en lugar de escuchar esta historia, véanse, te vas por un tobogán que no te detienes a ver si así si estás reaccionando igual que tu mamá, que tu abuela, que tu bisabuela, y no le paras. Mi intención con esto, yo sé que con mi risa y que me estaba burlando y que de repente mi manera, yo sé que ella se dio cuenta que no era para tanto y que a lo mejor también ella también de repente no es para tanto lo que le pasa, o yo también pude verme decir, qué cabrón, nos hacemos historias en la mente y de ahí ni la cuestionamos, ni nos observamos. ¿Y qué crees? Nomás imagínense estarse haciendo una misma historia en la mente. Yo me imagino tu estómago. Claro. Está angustia otra vez, angustia, angustia, igual que tu bisabuelo, quiero decir. Entonces, tendremos que, a ver.
Es verdad esto. Claro, dice ahorita el texto, ¿no? No, no lo ponemos en duda, ¿no? Hay Exacto. una herencia ahí, tomando la citación, en donde todos los hombres del sistema, en este caso de los abuelos de Roberto, se vuelven muy duros con la acción que estamos haciendo y si no llego al tope de mi exigencia, entonces empieza ese patroncito. Lo quiero traspolar a la herencia emocional familiar. Ujú. Abuelo y bisabuelo y madre heredan la misma reacción ante una actividad y entonces to- todos nuestros genes hacen esta reacción. Eh, pero lo que más me impresiona es que nació en un evento familiar hace 3 generaciones. Ujú. Entonces, como ya somos una generación que no tiene ni idea de lo que sucedió en el pasado, cómo esta información que nos sale de este inconsciente Sí, es un evento que le marca a los bisabuelos. ¿Cómo lo marca? Cuando alguien vive una situación está la guerra, estoy en lo militar y hay una exigencia total. Nadie nos enseñó, el inconsciente genético, los traumas reaccionan con miedo, angustia, dolor. En el ser humano, cuando no hay conciencia, preferimos taparlo y entonces esa información se va, ¿no? Ese estrés es sí. el que va formando este gen, ¿no? Es una memoria, así Es lo una siento. memoria. Es un recuerdo solamente lo que estamos viviendo. A mí lo que me impresiona, o sea, no sé si se los quiero decir a todos, mi intención es, qué cañón que yo estoy viviendo algo que mis bisabuelos vivieron y mis tatarabuelos, y no, y nos, y no, nadie me ha platicado la historia, bueno, ya me la platicaron pues, pero Ujú. ¿cómo nos podemos ir de generación en generación sin tener en cuenta que mi abuela vivió esto y que mi bisabuela vivió tal? Y que en una conciencia, cuando caigo en cuenta, lo puedo volver a reescribir con mucha fuerza, con mucha fuerza emocional. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un ambiente familiar en donde todos tenemos que estar luciendo como en el, mira qué bien me veo, mira qué bien lo hice, mira qué padre mi cabello, mira qué padre mis lentes, mis alas, mi luz, y entonces caigo en cuenta que me estoy desgastando. Hay un ser vivo en este sistema o en tu cabeza que no quiere ser desleal. Y Ujú. ahí es donde empieza con muchos pantalones a decirte, ¿y qué tal si no voy hoy? Yo decía, ¿qué tal si no voy a ver a mi mamá hoy? Tengo mucha angustia. Es que es la misma angustia que se te presenta en diferentes escenarios. Ujú. Hay un ser que le estoy siendo leal. O sea, yo me cacho como en el me iré bien, voy a ver a mi mamá. Y yo digo, sí, te ves bien, o sea, como estés, hazte cargo de tu percepción ante la cara de mamá o ante la cara de los tíos, porque estás siendo leal a que no se vayan a enojar, a que no se va. Y esa es yo siento que ese es el obstáculo del ego que no se permite hacer cambios, que Así te es. vuelve a traer la memoria, pues, ¿no? No sé si Sí, me expliqué. sí, sí, sí. Sí, Fíjate que estaba leyendo la información esta de Enrique Corbera y me gustó mucho que decía, hablaba del doctor Davidson y decía esta frase, si cambiamos nuestra conciencia gracias a cambios perceptivos, que es cuando reinterpretamos, ¿no? Cuando nos paramos y reinterpretamos. Dice, en 2 horas se pueden hacer cambios neurológicos. Y me emocioné cuando lo claro, leí y me voy otra vez al ejemplo de esta persona que estaba hablando con su hijo. Cuando yo le expliqué a ella y como que tomamos conciencia ambas, tanto yo en mis partes como ella en las suyas, y ella lo pudo transmitir a su hijo, le oí su tono de voz y como que ella
soltó su angustia y lo hizo muy distinto cuando le habló a él y le dijo, oye, no, vas a seguir ahí, yo confío en ti, o sea, yo te amo, o sea, le empezó a hablar tan amoroso que cuando cuelga le digo yo, híjole, qué bárbaro, o sea, es otra historia, yo le dije así, es otra historia lo que acabamos de hacer. Es como cuando dices, no mames, estamos cambiando la historia del mundo, ¿no? Te emocionas. Digo yo, qué padre que nuestras mamás hubieran tenido estas herramientas y hubieran podido pararle, ¿no? Y ayudarnos como hijos a percibir diferente de nosotros mismos con eso hubieras bastado. No nos tocó ni a ella ni a mí, no importa, pero a nosotros sí nos toca ahorita hacernos responsables de pararle a nuestras percepciones y qué padre poder reescribir y a mí me emociona este dato del doctor Davidson, ¿no? Es decir, y poder hacer cambios neurológicos en tan poco tiempo y lo dice Enrique Corbera, ¿sí o no cuando haces este tipo de cosas que lo hemos platicado en el podcast como que lo caminas distinto? Lo reescribes, lo trasciendes, te quedas un tiempo como, dice Enrique Corbera, como hasta medio dándole vueltas, como si estuvieras hasta mareado, como si estuvieras, no supieras saber, no supieras qué pasó, y eso me pasa mucho a mí. Y dice, eso es que tu cerebro se está como acomodando otra vez que dices, ok, sí, qué chistoso que lo vi tan diferente o que hoy lo hice distinto. Y ahí me emociona de decir, Claro. vale la pena esta práctica que llevamos de pararle a la manera en la que vemos el mundo y estar decidido, como lo hemos dicho muchas veces, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, es de tener mucha voluntad, de sí decir, sí, sí, neta, sí quiero decirle a mi hijo otras palabras que las que siempre les digo. Si quiero contestarle otras respuestas a mi marido, que siempre contesto lo mismo. Entonces ahí vamos a empezar a hablar con la verdad, quiero decir. Es una herencia en donde desde el árbol donde venimos, cada uno de los seres, lo menciona Natalie San Mateo en su libro, eh, híjole, aquí lo tengo. Lo que les quiero comentar ahorita que les diga el título, el impacto de las emociones en el ADN. Me preguntaban el otra vez en un taller que por qué cada uno de los hijos nace distinto, o sea, porque nace como una carga más para acá y otra más para allá. Ok, Bueno, una que tiene que ver con la epigenética es cómo está tu mamá y tu papá en el momento en donde está siendo concebido, o sea, en esta parte. Y otra que influye, dice, no es lo mismo el amor que te va a desfogar mamá en el primero, en el primer hijo, que en el segundo hijo, o inclusive no es el mismo amor con el cual te acoge si fuiste muy esperado, si tuviste un aborto. Dice, el amor en el bebé, eso es un parteaguas junto con las emociones que se está viviendo en el embarazo en relación con papá, en donde se despide, o sea, se cuenta como si aventara la hormona despide esta parte del cortisol, dice, y hace cuenta que empieza a ser tus respuestas genéticas empiezan a tomar más forma en relación a donde se está identificando el árbol, ¿ok? Yo decía, si yo soy la cuarta hija y mi mamá viene dentro de esta herencia emocional, porque hay un ambiente emocional que se está viviendo en casa con mis abuelos y al ver a su mamá que no está presente, las emociones que va viviendo vienen siendo una mamá que siempre está percibiendo y hasta la fecha, percibiendo que algo está haciendo mal. O sea, como si mi mamá siempre estuviera muy ansiosa de que alguien la va a regañar, igual mi herencia. Entonces, yo voy manejando y cuando me doy cuenta de mi herencia, me cacho en la mañana angustiada
para no llegar tarde, para que ese paciente no se vaya a enojar conmigo. Misma herencia que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. En la práctica de la herencia, o sea, yo, y aparte no para ahí, si yo no tuviera la práctica en curso de milagros, me voy a la oficina y llego en un, y ya se los he dicho mucho a mis grupos, siento que llego como en un, como a la, entre la defensiva y en el, no, no vayas a pensar que llegué tarde porque me quedé dormida. Esa es mi actitud si no le paro. Hago conciencia y voy como en este, se lo suelto al Espíritu Santo, oiga, en 2 segunditos me regresa. En 2 segunditos me siento que otra vez alguien me va a regañar. Y otra vez vuelvo a limpiar la percepción y digo, hazte cargo de tu angustia. Y llego a grupos y otra vez. Y entonces la práctica, la práctica nunca se termina. Y yo quiero decir, es que es quitarle capas. Ya Así no te es. va, ya no te va picando la misma punto, pero me vuelvo a regresar. O sea, cuando me doy cuenta, yo tengo una cajita de herramientas emocionales en donde digo, vuélvete a regresar al punto en donde le estás haciendo caso a la misma forma como hiciste esta infancia y cómo estaba mamá. Ahora sí que yo digo, te libero, mamá. O sea, así que no es mío, ¿no? Esto eres tuyo y yo te puse ciertas expectativas que tú no te enojaras, que tú no me exigieras de esta forma. Yo me hago cargo de las mías. Para que hoy yo me haga cargo de las mías. En la mente se está viviendo entre el pasado y el futuro, creándose de lo mismo, ¿no? Bien. Oye, por ejemplo, es que aquí llegó una revolución de perros y se oía de que aquí la perrita del Jorge. Oye, fíjate que yo puedo sentir o puedo escuchar de repente a muchas personas porque yo me he sentido muy identificada con él. No sé qué onda con mis abuelos o no sé qué onda, no puedo ver, ¿no? Porque a veces no, de verdad no podemos ver. Y yo les quiero compartir y tengo meses practicándolo y, y siento que es un poco espiritual lo que voy a decir, pero siento que a mí me ha serenado mucho y me ha dado más certeza. He hecho la práctica de poner en la mente a mis abuelos, o sea, cada rato lo hago antes de dormir, pongo a mis 4 abuelos, que los 4 ya fallecieron, y les digo, o sea, ustedes guíenme, ustedes tienen toda la información del sistema familiar que estoy repitiendo, ustedes ya saben por qué estoy aquí y cuáles son mis lecciones. Yo a veces no las logro ver, pero estoy abierta a que me susurren la información y que me guíen cada paso que yo estoy dando y me pongo, no quiero repetir ya la victimez de las mujeres, no quiero repetir ya el no sentirme vista como ustedes no se sintieron, no quiero repetir hombres infieles, no, o sea, y como ustedes abuelos, o sea, les empiezo a hablar y yo siento que me escuchan y siento que por el amor que hay, me van a guiar por el mejor camino. Y eso desde que leí el plan del alma lo he hecho antes de dormir y me siento siempre me siento guiada, pero ahora le agregué como una capita más a mi guía, ¿no? Como de que, y a estas almas que me guían, estas almas que siempre están ahí, díganme por dónde. Entonces, es un hacer conciencia que ya sé que estoy repitiendo algo de ellos, Ajá. ¿no? Sí, A sí, lo mejor sí. no sé qué muchas veces, pero me permito ser guiada por ellos. No es evidente lo que estamos viviendo, no es evidente porque cada uno lo está proyectando en diferente área. Y entonces, en algún momento en un taller les decía, dibujen el árbol y pónganse a un lado de la almohada. Y cuando se vayan a dormir, díganle al árbol, en el sueño, muéstrame la información de mi árbol. ¿No? Me acuerdo que hace un chorro les decía, qué buena práctica, Marcela, esta que nos dices ahorita. Qué buena práctica que es volver, volver consciente que todos tus seres están alrededor de ti escuchándonos. Nada más, cuando alguien trasciende, nada más cambia la forma de comunicación.
ya no los escuchas a nivel auditivo, pero se están comunicando. Permíteles que te den la información, permitirles es así. Estoy abierta a cómo me llegue. Y miren que llega de manera tan, tan impresionante cuando estamos listos a conseguir la información. Hay veces que te vas a, como que se te va a prender la idea de hablarle a una tía o de a un primo o de ir a tal lugar. Háganle caso a su ser. En estas lealtades que les hablo, hay hijos que nos volvemos leal a mamá o a papá y mamá nos cuenta una historia de papá con sus dolores. Y entonces ya no queremos indagar más porque pues papá tuvo la culpa, ¿no? Pero no nos cuestionamos qué dolor tenía mamá que nos está contando su historia. Ajá. Y entonces en esta historia, ponerle en duda nos haríamos malos hijos. O poner en Sí. evidencia a papá y a mamá, en evidencia es sí, sí ponía el cuerno a mi mamá, sí ponía el cuerno a mi papá, o sí robó papá, o sí era mentirosa, o poner en evidencia también nos vuelve esos malos hijos. Eso es las barreras que les hablaba hace ratito, que el ego hace lealtad. Lealtad es, Ujú. si lo veo tal como es, voy a ser malo, ¿no? Para poderle entender a nuestras reacciones inconscientes y poderle parar a esta mente que se empieza, porque la mente no nos trata bien, o sea, la mente que es del ego, te vas a seguir diciendo tonto, feo, pobre, no te quieren. Siempre la mente, el ego, la mente del ego, está buscando amor y aprobación. Descubrir el árbol con estas herencias te va a permitir pararle más rápido. Haces conciencia como más rápido, como que te cae el 20 y dices, no manches, güey, nada más vengo repitiendo, ¿no? Hacerlo consciente es volver a nosotros para volver a reescribir. Si tenemos mucha carencia en el sistema, ver de dónde viene esta carencia, tanto emocional, económica, como mejor de trabajo, carencia laboral. Si venimos repitiendo esta sensación de que los hombres se van muy temprano, o todos los hombres caen en depresión, o todas las mujeres caen en depresión, y tú te cachas, esto requiere de mucha honestidad, porque en el ego me vuelve como hay mucha resistencia a vernos. Me acuerdo que a mí me daba mucho miedo hablar honestamente con el sistema. Si le pregunto a mi mamá sobre la infidelidad, me va a odiar. O sea, pues yo, ¿cómo si yo soy leal Sí. a ella, no? Le tuve que decir de muchas maneras, mamá, esto no es personal, pero necesito que me platiques qué pasó, ¿no? Y de muchas maneras se lo tuve que explicar, o sea, maneras de, mira, yo ya tengo un concepto de mi papá y tú para siempre vas a ser mi mamá, pero necesito que por favor, yo quiero como a cambiar esto y cómo fue mi papá infiel, pero mira que no es personal, no, se lo tuve que exponer No, no, no. hasta Sí, hoy, sí, sí. ¿no? Hoy entiendo que mi mamá venía de un dolor, de una infidelidad de sus padres y sus abuelos. O sea, hasta las infidelidades son patrones. ¿Por qué hay una infidelidad en el sistema? Porque hay una resonancia en poner el cuerno. Las enfermedades se vuelven un patrón, porque la manera en cómo estamos, la percepción, guardando la emoción, y la emoción es donde va a reaccionar en ciertos genes. Quiero decir que la práctica de Curso de Milagros nos lleve a observarnos en el día para saber que me voy a permitir poner en duda a esta mente que no tiene la razón, porque se está creando toda una historia como la que nos platicó Marcela hace rato y lo volvemos realidad, se vuelve nuestra propia realidad. Nadie la está. Oye, y ya está. O sea, ahorita estamos como enfocadas en las cosas que podemos, mejorar, ¿no? O como decía yo, hacerlo distinto. Pero de repente hay ciertas cosas que en el gen pues también son buenas, ¿no? De que, venía ahorita, les digo que me dejó el avión, entonces llego ahorita en la mañana, iba mi mamá por mí al aeropuerto
y le venía platicando, oye, fíjate que nos dejó el avión de la manera más tonta y pasó esto y esto, y yo me venía riendo y le dije, y mi mamá un poco más angustiada me decía, ay, no manches, que dónde iban a dormir y que cuánto costó el boleto que compraste y no lo tenías planeado y no sé qué, y me ve a mí tan práctica como de, no, pues no pasa nada, o sea, dinero va y viene y se gana 3 veces más y yo con mis cosas, ¿no? Lo va a generar ahorita y como el tío que lo paró la aduana y dijo, no importa lo que me quitas, mañana me levanto más temprano a generarlo, ¿no? Me sale esa parte a mí también Sí. como entre broma y que es buena. Ujú. Y me dice mi mamá, se queda callada y me dijo, tu manera de reaccionar ante esas cosas es idéntica a la de tu papá. Me dijo, Ok. idéntica. O sea, tu papá nunca lo vas a ver como en el, yo soy la que, pero no teníamos planeado este gasto. Y mi papá dice, no importa, se paga, se tiene, se hace, o sea, me dice pero como en una situación de estrés, pareciera que saca como una fuerza muy cabrona. O sea, cuando ha habido un choque, cuando ha habido un asalto, cuando me dice, pero eso no es mucho la personalidad de mi papá. Pero lo chistoso es que ahí cuando hay más estrés, parece como que se planta. Y me dijo, y tú, me dijo, yo sé que tú crees y sí puede tener mucho que ver que a tu práctica espiritual lo ha fortalecido, pero ya lo traes. Me dijo, reaccionas idéntico. Claro, quiero decirles a los que me escuchan en eso y en otras cosas más. Entonces, como en otras cosas también, como en nuestras partes nobles, quiero decir. Yo, yo les, yo les daría consciente que siempre estamos entonces, nada más para resumir, reaccionando en relación a lo aprendido en el sistema familiar y que una práctica de curso nos lleva a ser conscientes y muy honestos, a pararles y poner en duda. Nunca vemos con lo honesto, vemos con nuestras percepciones y vemos en relación a lo vivido y heredado a nivel familiar. No vemos cómo es, vemos cómo somos. Y en una práctica, al ponerle un alto y decir, no estoy disgustado por la razón que creo o no soy víctima del mundo que veo, me permite hacer entonces esto que decía el doctor Davidson, que es el cambio de percepción y cuestionando la emoción. Y ahí empieza a reescribir la historia. En el momento que nos volteamos a ver, hay un nuevo inicio. Voltearme a ver es con mucha honestidad, poniendo en duda el sistema de pensamiento en el cual reaccionamos inmediato. Cada historia que se está haciendo en la mente como si tuviera la verdad. Así Y es. aquí es empezar a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ver cómo tú ves, que nuestra guía se vuelva cada día más clara, porque tengo la intención de hacer este nuevo capítulo familiar, como dice Marcela, si le pides a tus ancestros y a tus abuelos, le estás dando un espacio a tu mente para que entre la nueva información. Y esa información se los prometo que llega. Llega porque llega. Ujú. Totalmente. Es una práctica que me da certeza. O sea, Ajá. traigo esta palabra de todo el fin de semana. Siento que Juan Lucas compartía mucho esto como la certeza decía, tener fe sin ver. ¿No? O sea, Sí. entonces decir, pues no sé qué vengo, porque yo muchas veces digo, es que yo no sé por qué, o sea, por qué escribí esta historia para mí, o sea, yo ni la quería, yo ni la esperaba, ¿no? Entonces salirme de ahí y decir, no, sí, seguramente mi alma eligió venir a hacerlo diferente a todas las mujeres de mí, y lo pude ver ese fin de semana. Seguramente soy la mujer que vino a decir, nunca más casarte sin estar enamorada, nunca más sentirte no vista, nunca más dejar todas las cosas que te gustan a un lado por estar viendo a alguien y es cosas que he venido aprendiendo
junto con ustedes, junto con Diana, y seguramente que me falta por aprender, pero hay una apertura ya en mí de no victimizarme y decir, ¿por qué me tocó esta vida? Sino, ¿para qué me tocó esta vida? El Mm. plan de tu alma escogió ciertos temas, nomás se los comparto, en este cuerpo, en esta botarguita. Y entonces poder, poder ver como una gran lección sin la victimización me permite caminarlo todos los días, les comparto, porque muchos años dije, pero ¿por qué no me pasó esto? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué no hijos? Sobre todo. Y al estarla siendo consciente que es una tira de materias que yo escogí, no me acuerdo, dice Wayne Dyer, pues andaba yo en friega, ¿no? Escogiéndolas porque no me acuerdo qué escogí. Ujú. Este, y, y saber que nomás es la botarga la que también escogí y me viene a enseñar una lección, no es fácil, se los compartí el miércoles a mis alumnos, si no fuera más bien una bendición. Si fuera fácil, fuera una bendición. Una lección es un momento en donde las emociones con la percepción del ego nos va a hacer resistente a que suceda como está sucediendo. ¿Por qué? Eso es una Ujú. lección. Ahí empieza la lección. Empieza la manera de empezar a cuestionar al ego y ser muy honestos y empezar de la mano. Yo les recomiendo de una terapeuta, de un coach, de un curso. Váyanse de la mano porque al principio es bien difícil voltearte a ver. Bien, es bien difícil, pero es muy aclarador cuando alguien te va dando la mano. Así Entonces, sí se es. los recomiendo. Un libro, un buen curso, un taller, dense la oportunidad. Totalmente. Creo yo que o hay dos caminos, o seguirte resistiendo Ajá, o rendirte. ajá. Rendirte es, ya estoy aquí, ya me está pasando todo esto, quiero vivirlo de diferente manera. Seguramente hay una guía de mi alma más, con más sabiduría que mis mismas conclusiones que me van a ir aclarando el camino. Ay, qué rico. Se me hace hasta descanso. Que no Yo está a también. Que no, ya déjale el changarro a alguien más, traspásame. cargo. Siento que ay, alguien más me va a aclarar, yo no. Que el Espíritu Santo se haga cargo de esto entonces. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Marcela, que sé que llegaste a tiempo y que da todo su corazón para haber estado aquí conectada. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias, un beso, bye bye.